Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. ¿Cómo es la democracia en nuestro país? ¿Hasta qué punto la calidad de la democracia se está resintiendo y además los ciudadanos lo perciben como algo cada vez más negativo? ¿Qué importancia tiene este distanciamiento entre el ciudadano y las instituciones en general? Pues bien, para hablar de esta calidad de la democracia en España y también compararla con la democracia en otros países de nuestro entorno, hoy está con nosotros el profesor Manuel Villoria. El profesor Villoria es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas, muchas gracias. Pues sí, la actualidad está ahí, pero primero me gustaría que definiéramos, cuando hablamos de calidad de la democracia, en realidad lo que estamos diciendo es que hay un deterioro, porque en general cuando se habla de la calidad de la democracia no es porque se diga que es algo maravilloso y espectacular, sino más bien en sentido peyorativo y contrario. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podríamos definir la democracia actualmente y la calidad de la misma? Bueno, la democracia es un concepto bastante polisémico y permite muchos debates. En principio, la democracia tiene unos requisitos mínimos, sin los cuales pues un régimen no puede ser considerado democrático. Entre esos requisitos mínimos, pues lógicamente está el hecho de que los puestos se seleccionen de acuerdo con criterios, con normas electorales justas, donde haya una representatividad por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hay unos elementos básicos vinculados a los derechos fundamentales que sean reconocidos y respetados. En última instancia, un ejercicio periódico del derecho de voto, es decir, que los mandatos cada cierto tiempo tienen que ser relegitimados en las urnas. En última instancia, es un gobierno por consentimiento con el reconocimiento de unos derechos fundamentales y el derecho de toda persona a participar en el proceso político siempre que lo haga de forma pacífica. Entonces, esos serían unos requisitos mínimos. Si no hay unas elecciones, si no se respetan los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión, etcétera, pues no hay democracia. Otra cosa ya es la calidad de la democracia, porque si quiere ahora entramos en ese tema. Vamos a entrar de lleno, por supuesto, en ese tema. Lo que hay que decir que evidentemente estos requisitos que nos ha nombrado y que nos ha dicho, pues son requisitos que parece que tanto en nuestro país como en países del entorno, pues se dan de alguna manera. Lo que ocurre es que hay que ver si eso es suficiente y si cada vez el ciudadano, sobre todo, lo percibe como suficiente, porque podemos pensar que el ir cada 4 años, por ejemplo, a votar, por supuesto, eliges tus representantes, pero luego te tienes que sentir representada. Y quizá ahí esté el problema, junto a otros de los que hablaremos a continuación, como puede ser la apreciación de la corrupción. Efectivamente, la calidad de la democracia tiene que ver con dos cosas. Fundamentalmente con que la democracia se basa en dos principios. El primero es el de la soberanía popular y el segundo es el de la igualdad política. Soberanía popular implica el gobierno del pueblo, ¿no? Es decir, que de alguna manera el pueblo gobierna, toma las decisiones fundamentales, tiene capacidad para influir en la agenda política, conoce los problemas fundamentales, las alternativas suficientes, es capaz de, en consecuencia, elegir sabiendo que elige, y la soberanía popular, al final, exige, lógicamente, que los ciudadanos determinen la agenda del gobierno. Por otra parte viene la igualdad política, que es el hecho de que todos los ciudadanos, todas las personas tienen intereses diversos, formas distintas de ver la realidad, y los gobiernos en una democracia deben garantizar que todas las perspectivas son consideradas igualitariamente, que todos los intereses son considerados y que se toman las decisiones considerando los intereses de todos y buscando el bien común. Aquellas ideas, aquellos intereses que mejor representan el interés de todos, ¿no?
Pues bien, tanto el principio primero de la capacidad de influir, de determinar en la agenda del gobierno y la agenda del sistema, como el segundo, la igualdad política, pues están en un momento de crisis, lógicamente, por distintos factores que ahora señalaremos. Vamos a ver precisamente estos factores porque, cogiendo primero la primera premisa de la que hablábamos, la posibilidad de que verdaderamente el ciudadano tenga mayor representatividad, en el sentido de que pueda llevar esta agenda del gobierno de alguna manera, de una manera más cercana. Claro, indudablemente, como bien nos decía, ciudadanos somos muchos y con distintas sensibilidades. Probablemente, pues a quien nos gobierna, unos lo llevarían por un camino y otros por el otro. Ahí está el saber dónde está ese punto en el que nos sentamos todos representados. Sí. Eso es lo difícil. Claro. Por ejemplo, hoy en día, si decimos, la democracia implica un gobierno por consentimiento. Bien, en primer lugar podremos decir que nuestro gobierno, de alguna manera consentido a través de un voto, y si no es consentido será expulsado a través del voto correspondiente. Ahora bien, ¿los ciudadanos realmente gobiernan con sus intereses, con sus opiniones, el país? Pues es evidente que esto, en un mundo globalizado, está terriblemente disminuido. ¿Por qué? Pues porque una gran parte de las decisiones fundamentales que se toman, por ejemplo en España, se toman en organismos, entes que están más allá de nuestras fronteras. Para empezar, la Unión Europea, que ciertamente tiene, como veremos ahora, una cierta legitimidad porque también elegimos el Parlamento, que cada vez tiene más influencia, en principio, en las decisiones de la Unión. Pero hay una enorme cantidad de decisiones que nos vienen marcadas por las tendencias económicas internacionales, por los intereses de los estados, por los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, y ahí el ciudadano tiene muy poco que decir. ¿Cree usted, por tanto, que de alguna manera, y como primera premisa, el ciudadano está poco informado, poco educado, entre comillas, para saber verdaderamente la importancia que tiene? Es decir, a veces consideramos que debiéramos tener mayor peso, pero en realidad no lo podemos tener. Y en este caso ya lo que nos está diciendo es gobierne quien gobierne. Yo diría que gobierne quien gobierne, una gran parte de las decisiones están fuera de nuestras fronteras, se toman desde fuera, tienen que ver con factores y variables que no controlamos, y algunos de los problemas fundamentales que tiene este país, como todo el mundo, pues está mucho más allá de las decisiones que pueda tomar un Estado, desde el calentamiento global a, lógicamente, las tendencias, las inversiones internacionales, la capacidad de presión que puedan tener sobre la economía nacional los grandes inversores internacionales, y luego todo ese enorme flujo que supone la economía financiera y que puede hacer que un país en un determinado momento tenga una terrible crisis porque ha generado desconfianza en los inversores y no sabemos por qué, pero ese país entra en una situación económica verdaderamente dramática. Todo esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo, pero lo hemos vivido de una manera verdaderamente con sorpresa, diría yo, y además la pedagogía que se ha hecho a lo largo de estos años, y hablo de más años de los que pueda parecer, ha sido, bajo mi punto de vista, pues pobre, en el sentido de que nos hemos encontrado con los problemas sin saber muy bien cuáles eran esos problemas, es más, cómo gestionar esos problemas y si podemos hacer, aunque sea muy poquito, para participar en ellos. Simplemente se nos ha dicho hay una crisis en un momento determinado, muy fuerte, nos mandan a hacer esto, lo otro y lo demás allá y lo tenemos que asumir, pero yo creo que estamos desubicados todavía. Claro. Es decir, mire usted, si ahora mismo hiciéramos un referéndum sobre alguna de las medidas que ha tomado este gobierno o la anterior en política económica, seguro que los ciudadanos tomarían decisiones contrarias a las del gobierno. Y en ese sentido, el gobierno no puede permitirse el lujo de ser democrático. Las decisiones se toman fuera, hay equilibrios internacionales que hay que respetar, hay múltiples compromisos en base a acuerdos internacionales, organismos que no son muy democráticos, pero que son esenciales, el G8, en fin. Tenemos organismos como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, el Banco Mundial, que también establecen criterios y que nos marcan una agenda.
al final los ciudadanos pueden encontrarse con que una gran parte de las decisiones que se toman no están conforme a lo que sería la mayoría. Y hemos creído que el gobierno democrático implicaba la mayoría, ¿no? El gobierno de la mayoría y el gobierno del pueblo. Bueno, esta es una crisis que hay que asumir. ¿Por qué? Pues por la globalización económica internacional, que hace que los estados y los gobiernos de los estados tengan mucho menos poder para tomar decisiones económicas de lo que han tenido en la historia. Aquí estamos hablando pues de macroeconomía, de macrodecisiones, pero luego hay otra parte que te hace quizá sentir esa desafección a lo que ocurre, y que tiene más que ver con el funcionamiento de las instituciones, con esa falta de criterio, a veces hasta de separación de, pues del gobierno, del legislativo con el ejecutivo. Muchas veces ya no sabemos muy bien dónde estamos, y estos son principios fundamentales de la democracia. Sí, vamos a ver, el Estado en sí, por una parte ya he dicho, pierde poder hacia arriba, pero también pierde mucho poder hacia abajo, es decir, las tendencias actuales a que las grandes ciudades trabajen en redes y que una gran parte de las decisiones se tengan que tomar al nivel más cercano al ciudadano, en los niveles locales, hacen que ese Estado que antes parecía que controlaba todo, cada vez controle también menos. En España pues tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 8.100 municipios, y el Estado pues controla una parte importante de las decisiones, pero no todas. Ahora estamos en ese debate de intentar que el Estado recupere capacidad de decisión. Pero por otra parte, el Estado hoy en día no puede tomar decisiones sin la sociedad civil y sin el mercado. Es decir, hacia abajo la toma de decisiones y la gestión pública está muy conectada a redes en las cuales participan las empresas y participa la sociedad civil, participa el Estado, pero no tiene la capacidad para decidir por sí solo. Tiene que llegar a acuerdos, tiene que intentar influir, pero no puede decidir porque el dinero viene de otro lado. Muchas veces la gestión se la ponen las ONGs en determinadas áreas. En consecuencia, el Estado hacia abajo, fíjese, pierde mucho poder. Y luego entraremos en lo que dices tú, de que el Estado desde dentro pues también tiene cambios muy profundos, no solo hacia arriba y hacia abajo, sino dentro de sí mismo. Todos estos cambios, hacia arriba, hacia abajo, un poco también en él mismo, nos hace a veces sentir como que la tierra se va un poco debajo de nuestros pies. Vivimos una situación, y ya hablamos concretamente de nuestro país, y en este momento actual en una situación complicada económicamente, complicada también dentro de este estado de las autonomías, con ciertos órdagos también soberanistas que nos tienen un poco preocupados, porque verdaderamente a veces es como si desde otros lugares, que no fueran, por ejemplo, Cataluña, pues se cerrara los ojos ante lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Y de alguna manera habrá que tomar cartas en el asunto, y me estoy refiriendo ya desde el punto de vista del ciudadano. Sí, para empezar, usted dése cuenta que una gran parte de las decisiones que se tienen que tomar hoy tienen que tomarse muy técnicamente. Entonces las decisiones políticas hay que someterlas a criterios técnicos. En el momento en que la política penetra en ciertas áreas, desde el Banco de España al Tribunal de Cuentas, perdemos una enorme capacidad de gestión seria, rigurosa de los problemas. Me dirán que esto no es democrático, pero es parte de la realidad actual. Los tribunales tienen que tomar decisiones sin criterios políticos, y eso es clave para una democracia, por la separación de poderes de la que hablábamos antes. Si se quiebra ese principio, la calidad de la democracia se desmorona. Si al mismo tiempo intentamos que nuestros tribunales de cuentas juzguen en función de criterios políticos, igual. Y entonces hay toda una serie de órganos tecnocráticos que sabemos que son esenciales para que el sistema funcione. Ahora hablamos de una autoridad fiscal independiente. Y todo esto tiene que ver con ese intento de parar esa tendencia muchas veces de la democracia a dar respuestas inmediatas, cortoplacistas y clientelares a demandas ciudadanas, con lo cual fíjese que ahí tenemos otro tema clave en la democracia actual, la presión ciudadana en un determinado momento, influida por situaciones emocionales, el caso catalán del que hemos hablado, puede llevar o arrastrar a unas decisiones políticamente legítimas, pero técnicamente y desde una perspectiva, de una visión a largo plazo de los intereses del país, que pueden ser erróneas. Y ahí es donde aparece el Tribunal Constitucional y dice, no,
Y entonces decimos, pero oiga, ¿y la democracia? Yo creo que es no entender bien cuál es el funcionamiento de la democracia en este momento histórico. Quizás sea porque la idea de democracia, curiosamente, pues se nos haya ido un poco, no solamente de las manos, sino también de la cabeza, y queramos volver, que ahora hablaremos también de muchos movimientos que se están dando, movimientos ciudadanos, de alguna manera se quiere volver casi a aquella democracia griega, me refiero un poco asamblearia, en la que las decisiones se tomaban pues en petit comité, claro, también la tomaban solo algunos, no todos, pero de alguna manera no nos damos cuenta que verdaderamente se nos va de nuestra decisión, de nuestra decisión de ciudadano, pues precisamente eso. Y eso quiere decir que la democracia se convierte a lo mejor en otra cosa. Sí, yo creo que en este momento histórico la democracia hay que entenderla desde otra perspectiva, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir pensando en la importancia de la soberanía popular, ¿no? Es decir, el pueblo decide, pero el pueblo para que decida tiene que tener mucha más información, tiene que tener una capacidad más ilustrada, ¿no? Y ahí es donde viene la formación, la información, etcétera, ¿no? Por otra parte, es cierto que uno de los problemas que, repito, son esenciales, muchas de las decisiones que se toman son decisiones que se toman considerando los intereses de unos pocos. El papel de los lobbies hoy en día, por ejemplo, es extraordinariamente potente, ¿no? Si los gobiernos no cuidan esto, una gran parte de las decisiones van a estar marcadas por quién financia tus campañas. Y al final los ciudadanos eso también lo ven. Entonces hablamos mucho de democracia y tal, pero la democracia exige igualdad política. Es cierto que no pueden considerarse todas las decisiones de todos los ciudadanos en igual dimensión, sino en función de su eficacia, de su influencia en el interés general. Pero deben analizarse, deben tenerse en cuenta, y muchas veces las decisiones de los ciudadanos no se tienen en cuenta, se tienen en cuenta las decisiones de quienes financian, de quienes tienen dinero para influir, y eso también atenta contra la democracia, ¿no? Bueno, aquí hay muchos temas porque está el tema de la financiación de los propios partidos, claro. Está el tema de la corrupción, no es que quiera ligar una cosa con la otra, pero verdaderamente creo que de alguna manera se ligan. Y por otra parte también nos ha nombrado y nos ha dicho pues como que el voto de un ciudadano, o así lo he entendido yo, de una determinada región, por ejemplo de España, no tiene tanto peso como el de otra, precisamente por el peso económico o por el peso político que pueda tener, o por el ruido, una cosa que se habla mucho de ruido en radio, pues también un poco eso, son muchos temas, pero que sí conforman la calidad de una democracia. Si hablamos de corrupción, claro, hay corrupción personal, por supuesto, pero hay mucha corrupción también a través de estas financiaciones y de estos lobbies. Cuando se analiza desde la perspectiva ciudadana, ¿no?, qué es lo que hay, ¿no?, en el caso español y en otros muchos, lo primero que te dice, y está claro, es que no confían en los políticos, ¿no? No confían en los políticos. ¿Por qué no confían en los políticos? Bueno, pues porque probablemente los políticos no son capaces de decirle a la gente o de transmitirle a la gente que están trabajando por el interés general. ¿Y por qué no? Pues por una parte porque observamos que muchas de sus decisiones son cortoplacistas, basadas en intereses electorales, en luchas de poder internas, en qué gano yo. Entonces tenemos mucho la idea de que los políticos parece que vienen a mandar y no a servir, cuando los políticos tienen que venir a servir, ¿no? Segundo, porque también estamos observando la terrible conexión entre dinero y política. Esto sale constantemente en las encuestas. Los ciudadanos entienden que el dinero y la política están perversamente unidos, que muchas de las decisiones que se toman están en función de cuánto da alguno para que las decisiones se tomen en su interés, que hay políticos que pasan a empresas, los revolving doors, las puertas giratorias, que vuelven a la política, que hay una conexión terrible, que para hacerse rico lo mejor en este país, como en algunos otros, es ser amigo de algún político, igual que para algún político la clave para estar es ser amigo de algún financiero, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Pues que la política no es lo que creíamos que era un servicio al interés general, sino que es otra cosa. Y luego, finalmente, vienen ya los casos más groseros de corrupción. Corrupción que tenemos prácticamente casi todos los días en los periódicos y que atenta enormemente contra la legitimidad institucional, contra la creencia en las instituciones y luego incluso
de acuerdo con mis investigaciones, también afecta incluso a la creencia, a la confianza en los demás. Cuanta más corrupción hay, la gente confía menos unos en otros, es curioso. Incluso finalmente creen que es más lícito saltarse las leyes. Y además yo creo que hay hasta una extrapolación, es decir, bueno, los políticos son corruptos porque vivimos en una sociedad corrupta, al final no me fío de ellos, no me fío de nadie, tampoco me fío del que tengo al lado. Un poco eso es lo que ocurre. Sí, sí. Entonces es el desmoronamiento de lo que llamaríamos la argamasa social, ¿no? Que está basada esencialmente en una confianza intersubjetiva, una confianza de unos en otros, la capacidad de trabajar juntos, superar dilemas de acción colectiva, tirar adelante, evitar juegos de suma cero. Entonces, eso se consigue en una sociedad en la cual todos creemos que los demás cumplen, creemos que las instituciones cumplen, y cuando creemos en eso, todos estamos dispuestos a sacrificarnos, pagar impuestos, luchar, y es un poco las sociedades escandinavas como referencia. Iba a preguntar precisamente eso, dando un pequeño salto, porque no nos queda demasiado tiempo, hay tantos temas, esa comparativa con otras sociedades de nuestro entorno, porque ya lo que estoy empezando a ver que no tendría que preguntar tanto por la democracia de otros países, sino por las sociedades de otros países, porque ahí está el tema, quizá. Sí, en parte. Fíjese, nosotros hemos vivido una serie de olas democratizadoras, sobre todo a partir de la famosa Revolución de los Claveles. Ha habido unas olas democratizadoras que han ido ampliando el número de democracias constantemente en el mundo. Ahora mismo, sin embargo, en los últimos 5 años hemos visto un cierto deterioro, ¿no? Creíamos con la famosa revolución árabe, las revoluciones democratizadoras en el mundo árabe, la primavera árabe, que el último reducto de países que no eran democráticos empezaba a cambiar y que tendríamos democracia universal. Sin embargo, llevamos unos años en los cuales ha habido importantes marchas atrás. Primero, en la propia primavera árabe, no solo en Egipto, sino la terrible situación de Libia, etcétera, las dificultades que está teniendo Túnez, la crisis terrible en Siria. Es decir, el mundo árabe no parece que avance. ¿Cuáles son las razones? Puede haber razones culturales. Ese es el tema, ¿no? Es un tema cultural, probablemente. Yo cuando he analizado y he estado allí trabajando con la OCDE estos temas, al final la gente lo que quería, más que una democracia en el sentido occidental, yo creo que lo que quería es que dejaran de robar, de abusar del poder quienes gobernaban, que es una parte importante de lo que sería el fundamento de la democracia, pero no es solo eso. Y luego tenemos eso por una parte. Por otra parte, hay otro fenómeno importantísimo que no podemos obviar, y es el éxito de China en este mundo globalizado. Yo creo que el factor China es terriblemente importante en esta crisis de la democracia globalizada. ¿Por qué? Porque China está consiguiendo resultados económicos extraordinarios sin democracia y dando la impresión de una terrible eficacia, capacidad para resolver problemas sin grandes debates, sin tener que considerar múltiples actores. Esto está llegando al tercer mundo o a países en vías de desarrollo como un modelo alternativo que se ve en Asia bastante poderosamente. ¿Y la calidad de la democracia con respecto a la española? Nosotros tenemos el privilegio de estar en un continente donde tenemos alguna de las democracias de mayor calidad en el mundo. Es cierto que junto con las democracias de los países de la Commonwealth, pues probablemente, y Estados Unidos, pues somos un entorno privilegiado. No obstante, empieza a haber en Europa también una crisis importante de la democracia. Y no solo es cierto que los países escandinavos todavía mantienen un cierto paraíso, pero estamos viendo la presencia de partidos populistas cada vez más potentes en esos países, y en el resto de Europa pues estamos viendo el ascenso de partidos de extrema derecha que cada vez tienen mayor importancia. La situación, por ejemplo, en Hungría es verdaderamente preocupante, el ascenso del Frente Nacional en Francia, es decir, que hay un ascenso de partidos que tradicionalmente no han considerado la democracia como parte fundamental, ¿no?, de su doctrina, y esto tiene que ver, pues, nuevamente con
fenómenos derivados de la crisis económica, de la crisis de futuro de Europa, del papel que tiene también la gobernanza económica en nuestro entorno, de la corrupción generalizada en muchos países, de la percepción de ineficacia de los gobiernos frente a la crisis. En fin, hay toda una serie de factores que nos hacen pensar que tenemos también un problema en Europa y que tenemos que afrontarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.